El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión. Las pruebas del presidente Duque contra Venezuela por apoyar al ELN y disidencia de las FARC. Canciller de Venezuela responde a presidente Duque por acusaciones. Estados Unidos suspende ingresos a funcionarios de Venezuela e Irán. Explosivos y graves disturbios en universidades de Bogotá. Investigan uso de bomba. Gobierno promete vigilancia especial para Bogotá. Paro sin oxígeno. Después de 3 días, transportadores retoman sus actividades. 3 delitos le imputarán al promotor del paro de transportadores. Sí a 17 listas de candidatas mujeres. Más de 700.000 cédulas se iban a utilizar para trasteo de votos. Consejo Gremial propone sistema para investigar incapacidades laborales. Estado se ahorrará de pagar 30 billones a cotizantes de pensión. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. El presidente Iván Duque presentó una grave denuncia contra el gobierno de Nicolás Maduro durante su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas. Duque dice que Venezuela es un refugio de guerrilleros del ELN y disidentes de las FARC que amenazan la democracia, la seguridad y la paz regional. El documento de 128 páginas es una recopilación del trabajo de los organismos de inteligencia colombianos sobre las actividades de los grupos armados organizados GAO, del ELN y disidentes de las antiguas FARC en Venezuela. Está organizado en 3 capítulos. 1. Situación del grupo terrorista GAO-ELN. 2. Situación del grupo terrorista disidente de las antiguas FARC. 3. Convergencias nexo GAO-ELN con disidencias de las antiguas FARC. El gobierno colombiano dice que elabora el informe con la finalidad de dar a conocer y alertar a la comunidad internacional sobre la evolución de las acciones terroristas de estos grupos armados organizados que cuentan con el apoyo y la protección de la dictadura de Nicolás Maduro. El documento identifica y describe las actividades del narcotráfico y minería ilegal en territorio venezolano. Precisa la ubicación de disidentes de las FARC en diferentes estados de Venezuela. También revelamos en este reporte la ubicación de más de 1.400 hombres en armas pertenecientes a los bloques más peligrosos del ELN y 207 ubicaciones controladas por esta organización criminal en territorio venezolano. Revela las rutas del narcotráfico empleadas por disidencias de las FARC en Colombia y Venezuela. Ubica campamentos terroristas de los disidentes en Venezuela. Y tiene pruebas de los nexos entre el GAO-ELN y la cuadrilla de Iván Márquez y Santrich en Venezuela. Frente a estas denuncias, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó las acusaciones del presidente Duque. Yo no sé cuál es más vergonzoso, el del señor Bolsonaro ayer o el del subpresidente Duque hoy. Habría que analizarlo con calma. Le dedicó creo que el 80% de su discurso a Venezuela, ¿no? Creo que en Colombia, creo que hay algún problema en Colombia. Creo que es el país que más produce droga, que la distribuye, que está en narcotráfico inmerso en su política. De esta forma, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó la intervención del presidente Iván Duque ante la Asamblea General de la ONU, donde presentó las evidencias de la complicidad del gobierno de Maduro con grupos criminales. Arreaza aseguró que el mandatario colombiano solo busca distraer a la opinión pública hablando de Venezuela y no de los problemas internos del país. Esta noche la Casa Blanca emitió un decreto que prohíbe la entrada a Estados Unidos a funcionarios de alto rango de Venezuela e Irán. La medida también se extiende a sus familiares y busca generar más presión sobre ambos países. Una decisión que se da mientras Maduro se reúne con Vladimir Putin en Rusia y el presidente de Irán asegura que no negociará con el gobierno Trump bajo el mecanismo de sanciones económicas. Fuertes disturbios se registraron esta tarde en los alrededores de 3 universidades en Bogotá. Los choques entre encapuchados y la fuerza pública dejaron 6 personas heridas y causaron graves complicaciones en el tráfico. Así empezaron las manifestaciones esta tarde en los alrededores de la Universidad Pedagógica de Bogotá. Un grupo de encapuchados rodeó un bus de servicio público y trató de volcarlo. La policía antimotines lo evitó.
El enfrentamiento fue escalando. En medio de la confrontación, la policía disparó un gas hacia la Universidad Distrital y se escuchó una detonación. Un estudiante fue evacuado herido en ambulancia. A pocas cuadras, otros encapuchados atacaron un banco con explosivos. Una persona resultó herida. Simultáneamente, en las afueras de la Universidad Distrital Sede Sur, encapuchados se enfrentaron a la policía con todo tipo de explosivos artesanales. Las autoridades intentaron dispersar a los estudiantes que se atrincheraron dentro de la universidad. Y estudiantes de la Universidad Javeriana también terminaron enfrentados con el escuadrón antimotines, generando graves afectaciones al orden público. Las dos universidades rechazaron estos hechos que terminaron en violencia. Mientras la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, garantizó la seguridad de los bogotanos, el alcalde mayor, Enrique Peñalosa, aseguró que las autoridades ingresaron a la Universidad Pedagógica para establecer por qué se presentó una explosión en su interior. Tras rechazar el vandalismo en 3 universidades, el alcalde mayor Enrique Peñalosa confirmó que las autoridades ingresaron a la Universidad Pedagógica para establecer las causas de una explosión en su interior. En este momento, nuestra policía y la fiscalía están dentro de las instalaciones de la universidad haciendo las revisiones del caso para cerciorarse de cuáles fueron las causas y qué otros elementos puede haber que permitan identificar la causa de la explosión. El comandante de la Policía Metropolitana, el general Huber Penilla, defendió el accionar de los miembros del SMAT. La policía hace presencia y actúa es precisamente porque están presentando unos desmanes y unos desórdenes. No podemos ahorita ser los causantes de los mismos. Eso sí quiero ser claro. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, envió un parte de tranquilidad a los bogotanos. La Policía Nacional lleva 3 días frente a estas explosiones de manifestaciones de vandalismo, permanentemente haciendo un control y se garantiza el orden público. Las autoridades están recopilando la información para judicializar a los responsables. Y a esta hora se pronuncia el Ministerio de Educación rechazando lo sucedido en las universidades. Omar Jaime se encuentra con el viceministro Luis Fernando Pérez. Omar, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues ya se acerca la medianoche de hoy y el Gobierno Nacional ha rechazado lo sucedido en el transcurso de la tarde. Por eso estamos nosotros con el viceministro de Educación Superior, el doctor Luis Fernando Pérez, que nos cuenta cuál es la posición del Gobierno sobre lo sucedido hoy. Buenas noches. Rechazar absolutamente cualquier grave violencia que se da, más aún utilizando los claustros educativos y nuestras universidades. El Gobierno Nacional siempre está abierto al diálogo, está abierto a que haya protesta social, pero manifestaciones de violencia como las que hemos visto el día de hoy debemos rechazarlas absolutamente. ¿Ven ustedes en esto una protesta estudiantil? Lo que vemos es una mezcla de temas, protesta frente a posibles actos de corrupción en una universidad, manifestaciones pacíficas en otra y manifestaciones violentas de enfrentamientos muy difíciles con la fuerza pública el día de hoy. Viceministro, muchas gracias. Entonces el Gobierno Nacional rechazando lo sucedido en el día de hoy. Información a esta hora en el norte de Bogotá. Omar Jaimes, CMI La Noticia. Se le acaba el oxígeno al paro de conductores. Este miércoles el transporte volvió paulatinamente a la normalidad. En Chía, Zipaquirá y Mosquera se restableció en la mañana. En Soacha aún no se normaliza completamente, pero ya transitan algunos buses intermunicipales. Poco a poco se restableció el servicio de transporte intermunicipal en Bogotá y los municipios vecinos. Hoy ya hubo bucecito, hoy ya cogí transporte. Ayer sí no, ayer tocó viajar hasta Bogotá a pie hasta la Sevillana. Mientras en Chía y Zipaquirá salieron los buses desde la mañana, en Soacha los conductores con cierto temor empezaron a sacar los vehículos después del mediodía. La gente como que todavía sigue como asustada y no está saliendo la gente. Para la noche el servicio ya estaba normalizado en un 60%. Esta mañana no había transporte, pero ya esta tarde ya hubo transporte. Con el regreso de las flotas desaparecieron de la autopista sur los camiones, motos y vehículos piratas. Soacha permanece militarizada ante posibles bloqueos o ataques contra los vehículos que decidieron salir a prestar el servicio. Se buscó acompañar los buses tanto en los barrios de Soacha como también en la vía principal, en la autopista sur. El paro de conductores por la suspensión de licencias dejó más de 250 buses vandalizados.
En este momento en total en la ciudad hay 256 buses vandalizados, 198 buses del sistema Transmilenio, de los cuales ya hemos recuperado cerca del 90%. En Bogotá el SITP provisional es escaso, aunque se espera que durante la noche se normalice el transporte en su totalidad, las autoridades permanecen en alerta. La Fiscalía le formulará cargos a Hernando Chávez, uno de los principales promotores del paro de transportadores. Chávez tendrá que responder por los cargos de obstrucción de vías, daño en bien ajeno e instigación al delito. La audiencia de imputación de cargos quedó fijada para el 13 de diciembre. A golpes terminó una reunión en la que taxistas definirían su posición frente al paro de conductores. Hugo Espina, líder de un sector del gremio, fue agredido por otro taxista, quien después de increparlo le dio un golpe en la cara. Taxistas y camioneros, quienes también participaron de la reunión, definieron que no se irán al paro, pero delegaron una comisión de conductores para negociar con el gobierno. El viernes será la reunión con el Ministerio de Transporte. El Consejo Nacional autorizó la inscripción de listas integradas solo por mujeres y que son candidatas a asambleas, consejos municipales y juntas administradoras locales en las elecciones regionales de octubre próximo. En cambio, fueron revocadas 32 listas integradas solo por hombres. La decisión histórica del Consejo Nacional consiste en haber cancelado 32 listas integradas solo por hombres para asambleas, consejos y juntas administradoras locales. En cambio, avaló 17 listas integradas solo por mujeres para corporaciones públicas. Las listas conformadas exclusivamente por mujeres no tendrán que cumplir con la exigencia del 30% de cuota de género a que hace referencia la ley 1475. Donde se habló de cerrar esa brecha histórica de discriminación que se ha tenido con la mujer. De los cerca de 118.000 candidatos que hay para las elecciones regionales de octubre, el Consejo Nacional Electoral a la fecha ha revocado la inscripción de 1.444 por estar inhabilitados. 670 de ellos tienen que ver con reportes de candidatos que han sido sancionados disciplinaria, fiscal o penalmente. Los nombres de esos candidatos ya fueron compulsados a la Fiscalía General. El Procurador General Fernando Carrillo dijo que ya se inició la notificación a los más de 700.000 ciudadanos que se prestaron para el trasteo de votos que se iban a usar en las próximas elecciones regionales. Durante una audiencia en la Comisión de Seguimiento Electoral en el Congreso, el Procurador General Fernando Carrillo aseguró que ya se inició la notificación a los ciudadanos que se prestaron para el trasteo de votos. Pero lo que hay que destacar a los ciudadanos es que ellos van a poder votar en su sitio de origen y no en el sitio donde la corrupción del sistema electoral los llevó a que su cédula terminara siendo inscrita. De otra parte, el jefe del Ministerio Público aseguró que no nombrará un procurador ad hoc para los temas de Odebrecht, como lo han solicitado algunas organizaciones. Las sanciones económicas más importantes que se han puesto en América Latina contra la compañía brasilera y sus socios colombianos las ha puesto la justicia colombiana por acciones de la Procuraduría General de la Nación. El procurador dijo finalmente que sus actuaciones han sido ajustadas a la ley. La Fiscalía le pidió a la Corte Suprema de Justicia investigar al senador Gustavo Petro. El ente acusador remitió el expediente por las presuntas irregularidades que rodearon la adjudicación para la compra de motos eléctricas para Bogotá cuando Petro se desempeñaba como alcalde mayor. El Consejo Gremial le pone la lupa a las incapacidades laborales y va a proponer que incluya un sistema de verificación en la nueva reforma laboral. Los aumentos en la tasa nacional de desempleo y los cambios que se han generado en el sector empresarial con la entrada de la tecnología obliga a tomar decisiones para mejorar el mercado laboral colombiano. Así lo considera el sector privado, que esta tarde reunió al Consejo Gremial Nacional en pleno para analizar las diferentes fórmulas de flexibilización y reducción de los costos laborales que superan el 53%. Si yo pago $1.000.000, tengo que guardar 560.000 pesos mensuales para cubrir todas mis obligaciones que tengo con el trabajador. En el informe de ACOPI se plantea la creación de sistemas de escrutinio de incapacidades médicas y alternativas profesionales desde la secundaria. Los agricultores señalan que cualquier medida debe apuntar a reducir la informalidad. Que conduzca a la reducción de la tasa de informalidad que tiene el país. El país no puede seguir con una informalidad del 47% en materia laboral en general y del 86% en el campo. FENALCO plantea aplicar topes a los costos de despidos y reducir las cuotas de aprendizaje del SENA. Ambos aspectos, incluyendo las incapacidades, son los llamados costos no salariales. Por ejemplo, que los costos de ingreso y los costos de mantenimiento y los costos de despido sean inferiores. Reconsiderar el tema, por ejemplo, de horas extras y festivos para ese tipo de salario de nuevos trabajadores.
Dentro de los costos por un empleado de un salario mínimo, el auxilio de transporte es el más alto, pasando por pensión, la prima y las cesantías. La Nación adelanta un pago de la deuda pública por 4 billones de pesos. Según el Ministerio de Hacienda, se utilizaron excedentes de tesorería para realizar una operación de redención anticipada de títulos que vencían en julio del próximo año. El Estado se salvó de pagar 30 billones de pesos que reclamaban 205 cotizantes de pensión. Los demandantes presentaron una acción de grupo en la que reclamaban el reintegro de lo pagado a Colpensiones por concepto de administración de los recursos que aportan los afiliados. El demandante alegaba que esos aportes tenían que hacerse con un cálculo totalmente distinto y al efectuarse ese cálculo, los valores descontados con fines de pensión eran en exceso o eran superiores a los términos legales. Sin embargo, un juez de Cali negó las pretensiones. El juez también establece que hubo una interpretación errónea de las normas, toda vez que se mencionaban disposiciones legales que aplicaban exclusivamente al régimen de ahorro individual. La decisión podría ser apelada ante el Tribunal Administrativo del Valle. Hasta aquí CMI Última Emisión. Mañana a las 11:30 de la mañana, CMI Primera Emisión. En el Canal 1 estamos llenos de ti.